Un hombre con cáncer terminal fue abandonado por su esposa y su hija meses después volvieron por la herencia y no tenían idea de lo que les esperaba. Felipe era un exitoso empresario tecnológico que había fundado CyberGuard, una compañía líder en seguridad cibernética. Su dedicación al trabajo fue total y con el tiempo acumuló prestigio y riqueza. Sin embargo, su ambición lo llevó a sacrificar la relación con su familia. Su esposa Marta, al principio comprensiva, se fue alejando emocionalmente de él, al ver cómo la empresa siempre estaba antes que ellos. Su hija Clara, ya adolescente, apenas lo conocía, ya que Felipe estaba más presente en sus reuniones y proyectos que en su hogar. Para Felipe, todo lo que hacía era por el bien de su familia, pero no se daba cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso, su tiempo con ellos. CyberGuard crecía y con cada éxito, la distancia entre él, Marta y Clara se hacía más grande. En su mente, Felipe seguía convencido de que en algún momento encontraría el equilibrio, pero no parecía darse cuenta de que su vida personal se desmoronaba. Felipe había ignorado por demasiado tiempo los signos que su cuerpo le enviaba. La fatiga constante, el dolor persistente en el pecho y la sensación de que algo no estaba bien eran síntomas que atribuía a las largas horas de trabajo y la presión que venía con dirigir una empresa como CyberGuard. Su vida había sido una carrera constante hacia el éxito, y aunque sentía que su cuerpo le pedía descanso, en su mente no había espacio para eso. Siempre había algo más importante. Una junta crucial, una presentación ante inversionistas o la implementación de una nueva tecnología. Pero todo cambió aquel día en que el dolor se volvió insoportable. Había tenido una larga reunión con ejecutivos internacionales que podrían expandir aún más CyberGuard, y justo cuando estaba terminando la presentación, sintió un dolor punzante en el pecho que lo hizo tambalearse. Marta, que había notado su deterioro físico en los últimos meses, insistió en llevarlo al hospital, preocupada por la gravedad de la situación. Felipe se resistió al principio. En su mente, cualquier tiempo lejos del trabajo era tiempo perdido. Pero finalmente accedió, más para calmar a Marta que por un verdadero reconocimiento de su estado. Aún creía que podría resolver el problema con un chequeo rápido y volver a la oficina al día siguiente. Sin embargo, la realidad que le aguardaba sería mucho más dura de lo que imaginaba. En el hospital, tras una serie de exámenes y largas horas de espera, los médicos lo llamaron para una reunión privada. El doctor, con una expresión grave, le explicó los resultados. Felipe tenía cáncer en etapa avanzada. El silencio en la sala era abrumador mientras el médico detallaba la seriedad del diagnóstico. El cáncer había estado desarrollándose durante meses, incluso años, y Felipe había ignorado las señales. Ahora, el pronóstico no era alentador. El tratamiento paliativo podía extender su vida unos meses, pero no había cura. El golpe emocional fue devastador. Felipe, quien siempre había sentido que controlaba su destino, se encontraba ahora ante una verdad ineludible. Tenía poco tiempo de vida. Todo lo que había construido, toda la riqueza y prestigio que había acumulado, no podían salvarlo de esta situación. Sentado frente al doctor, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El mundo que había conocido, donde él era el líder y arquitecto de su destino, se desmoronaba. Marta, al escuchar el diagnóstico, tomó la mano de Felipe, pero la desconexión entre ellos era palpable. Aunque todavía estaban casados, los años de distancia emocional habían hecho mella en su relación. Ambos estaban en shock, pero mientras Marta procesaba el dolor y la tristeza, Felipe comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. De camino a casa, el silencio entre ambos era ensordecedor. Marta lo miraba de reojo, preocupada, pero sin saber cómo acercarse a él. Felipe, por su parte, estaba absorto en sus pensamientos. Había dedicado toda su vida a su empresa, convencido de que lo hacía por el bienestar de su familia. Pero en ese momento se daba cuenta de lo que realmente había perdido. Su hija Clara, que ya era adolescente,
apenas lo conocía. Su relación con Marta se había enfriado hasta el punto de ser casi inexistente. Y ahora, con la noticia de su enfermedad, se daba cuenta de que lo más importante en la vida no era el éxito empresarial, sino las conexiones personales que había descuidado por tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Felipe. Se sometió a algunos tratamientos para intentar frenar el avance de la enfermedad, pero los médicos fueron claros: no había mucho que se pudiera hacer. Felipe, siempre racional y lógico, intentó encontrar soluciones. Se reunió con expertos, investigó tratamientos experimentales y buscó alternativas en todo el mundo. Sin embargo, cada camino lo llevaba al mismo lugar. Su tiempo era limitado. Con esta nueva realidad, Felipe empezó a cuestionarse muchas cosas. Reflexionaba sobre su vida, sus decisiones y, sobre todo, sobre el precio que había pagado por su éxito. En las semanas posteriores al diagnóstico, se encontró con más tiempo libre del que había tenido en años. Ya no podía trabajar como antes, y aunque intentaba seguir al tanto de los asuntos de CyberGuard, su cuerpo no le permitía mantener el mismo ritmo. Fue entonces cuando comenzó a pasar más tiempo en casa, lo que inicialmente fue incómodo para todos. Marta y Clara, acostumbradas a su ausencia, no sabían cómo actuar con él. Las primeras semanas después del diagnóstico fueron tensas, llenas de silencios y conversaciones superficiales. Marta intentaba estar ahí para él, pero los años de desconexión pesaban demasiado. Clara, por su parte, no sabía cómo lidiar con la situación. Su padre, que siempre había sido una figura distante, ahora estaba presente, pero de una manera que ella no podía comprender. A medida que el tiempo pasaba, Felipe se dio cuenta de que había una posibilidad de redención, una oportunidad para enmendar sus errores, pero no sabía si era demasiado tarde. El dolor físico se intensificaba, pero lo que más le dolía era el vacío emocional que sentía al darse cuenta de que había perdido a su familia mucho antes de haber recibido el diagnóstico. A medida que pasaban los meses, el estado físico de Felipe se deterioraba rápidamente. El cáncer avanzaba, y aunque había intentado mantenerse fuerte, tanto mental como físicamente, las señales eran ineludibles. Los tratamientos paliativos le ofrecían cierto alivio temporal, pero su energía se desvanecía, y las largas jornadas laborales, que antes eran su vida, ahora parecían una carga imposible de sobrellevar. En casa, la situación se complicaba. Al principio, Marta y Clara intentaron acercarse a él. Marta, que en el fondo aún guardaba cariño por el hombre con el que se había casado, hacía lo posible por estar presente. Cocinaba sus platos favoritos, le ofrecía compañía durante sus tratamientos, e incluso intentaba iniciar conversaciones significativas. Sin embargo, el dolor emocional acumulado a lo largo de los años no se desvanecía fácilmente. Marta había vivido una vida solitaria durante tanto tiempo que, aunque quería estar ahí para Felipe, la barrera emocional que se había levantado entre ellos parecía insuperable. Cada vez que intentaba conectar, sentía una distancia, como si Felipe aún estuviera encerrado en su mundo de trabajo y tecnología. El diagnóstico había cambiado muchas cosas, pero no podía deshacer los años de abandono emocional que habían marcado su relación. Por su parte, Clara se enfrentaba a una mezcla de emociones contradictorias. Apenas conocía a su padre. Para ella, Felipe era una figura distante, alguien que aparecía esporádicamente en su vida, siempre ocupado, siempre preocupado por otra cosa. Durante su infancia, había aprendido a no esperar mucho de él, y en su adolescencia, esa falta de cercanía se había transformado en una especie de indiferencia. Ver a su padre enfermo la afectaba, pero también la llenaba de confusión. ¿Cómo se supone que debía sentir cariño por alguien que apenas había estado presente? Las visitas al hospital y las horas en casa junto a Felipe se convirtieron en una rutina agotadora para ambas. Al principio, intentaron estar ahí para él, pero pronto empezaron a sentir el desgaste emocional. Felipe, en su intento por reconectar, hablaba de su arrepentimiento, de cómo lamentaba haber perdido tanto tiempo trabajando,
y de cómo desearía haber estado más presente para ellas. Sin embargo, esas palabras, aunque sinceras, llegaron demasiado tarde para Marta y Clara. El dolor de años de abandono emocional no podía sanarse en unos pocos meses. Felipe, consciente de la tensión que su enfermedad había creado en casa, también empezó a retraerse. Aunque quería redimirse, sentía que cada intento de acercarse a Marta y Clara fracasaba. Las conversaciones se volvían cada vez más incómodas y el ambiente en la casa más pesado. El cáncer no solo estaba acabando con su cuerpo, sino que también parecía destruir cualquier posibilidad de reconciliación con su familia. Un día, después de una discusión particularmente tensa con Clara, quien le reprochaba su ausencia durante su niñez, Felipe se dio cuenta de que, por más que lo intentara, no podía forzar una conexión que ya no existía. El dolor de haber perdido el amor y el respeto de su hija era insoportable, pero sabía que era el precio que tenía que pagar por sus decisiones pasadas. Marta, aunque más paciente que Clara, también empezó a distanciarse emocionalmente. Al principio, había intentado ser la esposa comprensiva y apoyar a Felipe en su enfermedad, pero con el tiempo, la realidad de su relación fallida comenzó a pesarle demasiado. Las discusiones triviales y los silencios prolongados solo servían para recordarle que, aunque aún estaban casados, hacía años que vivían vidas separadas. Felipe ya no era el hombre del que se había enamorado, y ella ya no tenía la energía para seguir luchando por una relación que sentía que ya no tenía sentido. En medio de este deterioro emocional, Felipe pasaba más tiempo solo. A menudo se quedaba en su oficina en casa, rodeado de recuerdos de su carrera, de los logros que alguna vez lo hicieron sentir invencible. Ahora, esos trofeos y reconocimientos eran un recordatorio amargo de todo lo que había sacrificado en su vida personal. Cada vez que miraba una foto de su familia, sentía el peso de sus decisiones, y el arrepentimiento se volvía insoportable. Cuando la noticia del diagnóstico de Felipe se extendió en su círculo cercano, pocas personas se enteraron fuera de la familia inmediata. Sin embargo, Javier, un viejo amigo y ex socio, fue de los primeros en escuchar sobre la condición de Felipe. Había pasado mucho tiempo desde que los caminos de Felipe y Javier se separaron profesionalmente, pero la amistad que alguna vez compartieron no se desvaneció por completo. A pesar de las diferencias empresariales que los llevaron a tomar rumbos distintos, Javier siempre había sentido un profundo respeto por Felipe, y la noticia de su enfermedad lo impactó mucho más de lo que habría imaginado. Javier y Felipe se conocieron en los inicios de Cyberguard, cuando la empresa era apenas una idea en construcción. Ambos compartían la pasión por la tecnología, y juntos construyeron los cimientos que permitieron que la compañía creciera. Sin embargo, mientras Felipe buscaba la expansión rápida y agresiva, Javier prefería un enfoque más pausado y conservador. Con el tiempo, estas diferencias estratégicas se volvieron irreconciliables, y Javier decidió dejar la empresa para iniciar su propio camino. Aunque la ruptura empresarial fue amigable, no hubo un esfuerzo real por mantener el contacto. Felipe, siempre ocupado, se sumergió en su trabajo, mientras Javier se enfocaba en su propia carrera. Pero cuando se enteró de la grave enfermedad de Felipe, supo que tenía que acercarse, no solo por respeto, sino porque sentía que era lo correcto. La muerte inminente de su antiguo amigo le recordaba lo frágil que era la vida, y le hizo reflexionar sobre el valor de las relaciones que había dejado atrás. Javier no estaba solo en este viaje de reencuentro. Lo acompañaba su hijo Nicolás, un joven talentoso y apasionado por la tecnología, que había seguido los pasos de su padre. Desde muy joven, Nicolás había escuchado historias sobre Felipe y su capacidad de visión para los negocios, y aunque no lo conocía personalmente, lo admiraba por su legado en Cyberguard. Cuando Javier le habló sobre la situación de Felipe, Nicolás sintió un impulso genuino de acompañar a su padre en esta visita, motivado por una mezcla de curiosidad y respeto hacia un hombre que había dejado una huella tan profunda en la industria tecnológica. Cuando Felipe recibió la visita de Javier y Nicolás, su reacción inicial fue de sorpresa.
No había esperado que su antiguo amigo lo buscara en estos momentos, especialmente después de tantos años de separación. Al principio, la conversación fue formal y algo incómoda, marcada por los años de distancia y la realidad de la situación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la charla se tornó más relajada y genuina. Recordaron viejos tiempos, rieron de anécdotas que compartieron en los inicios de Cyberguard, y poco a poco, la tensión entre ellos se desvaneció. Javier no vino con la intención de revivir viejas disputas o de hablar de negocios. Su única intención era estar allí para Felipe como un amigo, ofrecerle apoyo en un momento en el que sabía que lo necesitaba. Para Felipe, esto fue un alivio. Durante meses había sentido que su mundo se reducía, que todos los aspectos de su vida, incluidas las relaciones personales, se desmoronaban. La llegada de Javier y Nicolás representaba una pequeña chispa de esperanza, una oportunidad de conectar con alguien que lo comprendía a nivel personal y profesional. Con el tiempo, las visitas de Javier y Nicolás se volvieron más frecuentes. Nicolás, a pesar de ser mucho más joven que Felipe, formó un vínculo especial con él. Había una admiración mutua. Felipe veía en Nicolás el reflejo de su juventud, de esa pasión inquebrantable por la tecnología que lo había impulsado a construir Cyberguard. Nicolás, por su parte, veía a Felipe como un mentor, alguien que había recorrido el camino que él mismo quería seguir, y absorbía cada consejo, cada historia, con el deseo de aprender todo lo que pudiera. A medida que la enfermedad avanzaba y Felipe se debilitaba, la presencia de Javier y Nicolás se volvió crucial. Mientras Marta y Clara lidiaban con su propio desgaste emocional, Javier y su hijo ofrecían a Felipe una especie de refugio emocional. Con ellos, Felipe podía ser el mismo, hablar de tecnología, de sus errores y aciertos, y de lo que esperaba para el futuro de su empresa. Estas conversaciones no solo lo reconfortaban, sino que también le daban una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en sus últimos meses de vida. Nicolás, en particular, representaba una especie de legado vivo para Felipe. El joven tenía ideas innovadoras, una visión fresca para el futuro de la tecnología y una pasión que Felipe no había visto en mucho tiempo. En varias ocasiones, Felipe compartió con Nicolás sus preocupaciones sobre el futuro de Cyberguard y juntos exploraban nuevas ideas para el crecimiento de la empresa. Aunque Felipe ya no tenía la energía para liderar, sentía que estaba transmitiendo algo valioso a alguien que realmente lo apreciaba. Por otro lado, la relación con Marta y Clara seguía siendo tensa, aunque ambas intentaban estar presentes. El desgaste emocional de años de distancia era evidente. Ver a Felipe formar una conexión tan profunda con Javier y Nicolás las hacía sentir aún más aisladas. En más de una ocasión, Marta se preguntó si su esposo alguna vez las había considerado tan importantes como a su empresa o a sus amigos. Clara, por su parte, simplemente se distanciaba más, sintiendo que su padre ya había encontrado a alguien que lo reemplazara emocionalmente en su vida. La dinámica en el hogar de Felipe cambió drásticamente. Mientras Marta y Clara lidiaban con sus propios sentimientos, Javier y Nicolás se convirtieron en una presencia constante en la vida de Felipe. Con ellos, Felipe no solo encontró apoyo emocional, sino también una especie de propósito en sus últimos meses. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero al menos podía asegurar que su legado, en la forma de Cyberguard, quedara en buenas manos. Javier, aunque sorprendido por la intensidad de la conexión entre Felipe y Nicolás, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Felipe estaba depositando mucha confianza en su hijo, pero también entendía que Nicolás tenía la capacidad y el talento para estar a la altura de esas expectativas. Aún así, Javier nunca había buscado nada más allá de la amistad y el apoyo. Y aunque Felipe insinuaba que veía en Nicolás a su sucesor, Javier intentaba mantener una actitud humilde y pragmática sobre el futuro. Pero para Felipe, el futuro ya estaba decidido en su mente. Había encontrado en Nicolás no solo un joven con talento, sino alguien que compartía su visión y su pasión. Al observar a Nicolás,
Felipe se veía reflejado a sí mismo en sus años de juventud, lleno de ambición y con el deseo de dejar una huella en el mundo de la tecnología. Por eso, cada vez estaba más convencido de que su legado debía continuar en las manos de alguien como él, alguien que realmente valorara lo que había construido. El vínculo entre los tres, Felipe, Javier y Nicolás, se fue fortaleciendo a medida que los meses pasaban. Felipe, aunque debilitado por la enfermedad, encontraba consuelo en las largas conversaciones con ellos. La vida, que hasta hacía poco parecía estar desmoronándose, había recuperado cierto sentido en medio del dolor físico. Estos momentos se convirtieron en una especie de refugio, una última oportunidad para Felipe de transmitir lo que más le importaba antes de su partida. A medida que la enfermedad de Felipe avanzaba, la realidad de su propia mortalidad se volvía más clara con cada día que pasaba. Su cuerpo, cada vez más debilitado por el cáncer, ya no respondía de la manera que él estaba acostumbrado. La energía que alguna vez tuvo para dirigir Cyberguard y ser el motor impulsor detrás de cada decisión importante, se desvanecía rápidamente. A pesar de los esfuerzos médicos y los tratamientos paliativos, el pronóstico era irreversible. Felipe sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Este reconocimiento lo llevó a reflexionar profundamente sobre su legado. Había dedicado toda su vida a construir Cyberguard desde sus cimientos, pero ahora, con la perspectiva de su muerte inminente, comenzó a cuestionarse quién realmente estaría preparado para llevar la empresa hacia el futuro. Sabía que, aunque había ejecutivos competentes al frente, ellos no compartían la misma pasión y visión que lo habían impulsado a él a lo largo de los años. Para Felipe, Cyberguard no era solo un negocio, era una extensión de su vida, de su genio y de todo lo que había logrado. Necesitaba que alguien tomara las riendas con la misma dedicación. Inicialmente, la idea de dejar Cyberguard a su familia parecía la decisión natural. Marta y Clara eran sus herederas legítimas, y él había trabajado para que ellas nunca tuvieran que preocuparse por su bienestar económico. Sin embargo, con el tiempo, Felipe se dio cuenta de que ni Marta ni Clara tenían interés en la empresa. Marta, agotada emocionalmente por años de distancia y desencuentros, no había mostrado ninguna inclinación hacia los negocios ni hacia la tecnología. Clara, por su parte, vivía en su propio mundo, lejos del mundo corporativo que había definido la vida de su padre. A pesar de ser su hija, Clara nunca se había sentido parte del legado empresarial de Felipe, y la verdad era que ella no quería ese tipo de responsabilidad. Mientras Felipe luchaba con estas decisiones, su relación con Javier y Nicolás continuaba creciendo. Las visitas frecuentes de ambos, el apoyo incondicional y las largas conversaciones sobre el futuro de la tecnología y la dirección de Cyberguard le dieron a Felipe una nueva perspectiva. Nicolás, en particular, se había convertido en una figura clave en su vida. El joven no solo compartía la misma pasión por la tecnología que Felipe había tenido en su juventud, sino que también mostraba un profundo respeto y admiración por todo lo que él había construido. A medida que las conversaciones entre ellos avanzaban, Felipe comenzó a considerar la posibilidad de que Nicolás fuera el indicado para continuar con Cyberguard. Sabía que esta decisión podría ser polémica y que probablemente causaría dolor y resentimiento en su familia, pero también sentía que era lo correcto. Para Felipe, dejar su empresa en manos de alguien que compartiera su visión era más importante que seguir las expectativas sociales o familiares. Un día, mientras estaba en una de sus últimas reuniones con su abogado, Felipe tomó la decisión final. Cambiaría su testamento para asegurarse de que Cyberguard y una parte significativa de su fortuna fueran heredadas por Javier y Nicolás. No fue una decisión que tomó a la ligera, pero en su mente estaba convencido de que esta era la mejor manera de asegurar que la empresa que había construido con tanto esfuerzo siguiera prosperando. En ese testamento revisado, Felipe destinó una porción considerable de su riqueza a Marta y Clara, garantizando que estarían bien cuidadas financieramente. Sin embargo, la mayor parte de su fortuna empresarial
incluidos los derechos mayoritarios sobre Seyberward, sería transferida a Javier y Nicolás. El plan de Felipe era claro. Quería que Nicolás tomara las riendas de la empresa con el apoyo de su padre, asegurando que el legado que él había construido no solo se mantuviera, sino que también creciera bajo una nueva dirección. Este cambio no solo reflejaba el respeto y la admiración que Felipe sentía por Nicolás, sino también el profundo arrepentimiento que tenía por la relación distante que había mantenido con su familia. Sabía que, al hacer este movimiento, estaba tomando una decisión audaz y probablemente dolorosa para Marta y Clara, pero también creía que estaba haciendo lo mejor para el futuro de la empresa y, en última instancia, para su legado. Los días previos a su muerte, Felipe pasó mucho tiempo reflexionando sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y los caminos que había dejado sin explorar. El dolor físico que sentía por la enfermedad no era nada comparado con el dolor emocional que lo atormentaba. Sabía que había fallado a su familia en muchos aspectos, y aunque en sus últimos meses había intentado reconectar, sentía que ya era demasiado tarde para reparar el daño que había causado. Su única esperanza era que, al menos en el ámbito empresarial, pudiera dejar algo positivo detrás. Cuando llegó el día de la lectura del testamento, la tensión en la sala era palpable. Marta y Clara, aunque sabían que el testamento sería más un formalismo que otra cosa, no podían evitar sentirse ansiosas. A pesar de la relación complicada que tenían con Felipe, esperaban que, en el fondo, él hubiera tenido en cuenta su papel como esposo y padre en sus decisiones finales. Sin embargo, cuando se revelaron los detalles del testamento, la sorpresa fue absoluta. La mayor parte de Seyberward, así como una considerable porción de la fortuna de Felipe, había sido asignada a Javier y Nicolás. El aire en la sala se volvió denso. Marta, quien había soportado años de sacrificio y abandono emocional, sintió que este último acto de Felipe era la confirmación de sus peores temores. Él siempre había priorizado su trabajo y sus amigos por encima de su familia. Clara, aunque menos involucrada emocionalmente, también sintió el golpe. Para ella, esta decisión final era un recordatorio de la desconexión que siempre había existido entre ella y su padre. Javier, por su parte, estaba sorprendido por la magnitud de lo que Felipe les había dejado. Aunque había sabido que Felipe confiaba en ellos para el futuro de la empresa, no esperaba una transferencia tan grande de poder y recursos. Nicolás, aunque honrado, también sintió el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Felipe había confiado en él para continuar con su legado, y Nicolás estaba decidido a no decepcionarlo. Las siguientes semanas fueron emocionalmente tensas para todos. Marta y Clara, aunque económicamente seguras, no podían evitar sentirse traicionadas por la decisión de Felipe. Marta, especialmente, luchaba por aceptar que, incluso en su muerte, su esposo había priorizado a su empresa y a sus amigos por encima de ella. Aunque sabía que Felipe había cambiado el testamento por razones empresariales, no podía dejar de sentir que esta última decisión era un reflejo de lo que había sido su relación durante tantos años. Una lucha constante por el reconocimiento y la atención de un hombre que nunca estuvo realmente presente. Clara, por su parte, trató de entender la situación desde una perspectiva más pragmática. Aunque la decisión de su padre la había dejado perpleja, no podía negar que Nicolás parecía ser la persona adecuada para continuar con la empresa. Con el tiempo, Clara intentó aceptar el hecho de que su relación con Felipe nunca fue la de una hija con un padre cercano, y que esperar algo diferente en sus últimos días habría sido poco realista. La lectura del testamento de Felipe marcó el inicio de una nueva etapa para todos los involucrados. Para Marta y Clara, este evento no solo significó un punto final en su relación con Felipe, sino también el inicio de un proceso emocional profundo que las obligó a enfrentar los remordimientos y los resentimientos acumulados a lo largo de los años. Aunque la herencia que recibieron las dejó financieramente cómodas, el hecho de que Felipe hubiera entregado la mayor parte de su empresa y fortuna a Javier y Nicolás era una herida que tardaría en sanar. Marta, en particular,
sintió una mezcla de amargura y desilusión que la dejó emocionalmente devastada. Durante años había aguantado las largas ausencias de Felipe, convencida de que, al final, todo su esfuerzo y sacrificio sería recompensado. Creía que, de alguna manera, Felipe eventualmente reconocería el valor de su relación y haría lo correcto para la familia. Pero al ver cómo su esposo había dejado fuera a su propia hija en favor de un amigo y su hijo, Marta no pudo evitar sentir que su vida había sido una sucesión de promesas rotas. Los primeros días tras la lectura del testamento fueron particularmente difíciles para Marta. Aunque intentaba mantener la compostura frente a Clara, el dolor y la confusión la superaban en los momentos más inesperados. En más de una ocasión, se encerraba en su habitación, revisando una y otra vez las últimas palabras de Felipe, tratando de encontrar una explicación para lo que había hecho. Había compartido una vida con él, pero al final, sentía que no lo había conocido en absoluto. Clara, aunque menos emocionalmente conectada con Felipe, también luchaba por entender la decisión de su padre. Desde joven, había aprendido a no esperar mucho de él, a aceptar que siempre sería una figura ausente en su vida. Sin embargo, el testamento fue un recordatorio doloroso de que, incluso en sus últimos días, su padre la había visto más como una desconocida que como su hija. Esto la llenó de una mezcla de frustración y tristeza que no sabía cómo procesar. Con el tiempo, madre e hija comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos hacia Felipe y su decisión final. Estas conversaciones, aunque dolorosas, las ayudaron a entenderse mejor entre ellas y a reconocer que ambas habían sido víctimas de la distancia emocional que Felipe había creado con su obsesión por el trabajo. Clara, especialmente, comenzó a ver a su madre bajo una nueva luz, reconociendo el esfuerzo que Marta había hecho para mantener la familia unida, incluso cuando Felipe no estaba presente. Mientras tanto, en el mundo empresarial, la noticia de que Javier y Nicolás habían heredado la mayor parte de Cyberguard se extendió rápidamente. Los empleados y ejecutivos de la empresa recibieron la noticia con sorpresa, pero también con curiosidad. Aunque muchos sabían de la relación histórica entre Felipe y Javier, no habían anticipado que el legado de la empresa terminaría en manos de alguien fuera de la familia de Felipe. Javier y Nicolás, por su parte, sintieron una mezcla de honor y presión al asumir el control de Cyberguard. Javier, que ya había dejado el mundo corporativo para seguir otros proyectos más pequeños, se encontró nuevamente en el centro de una gran responsabilidad. Sin embargo, estaba decidido a honrar la confianza que Felipe había depositado en él. Por otro lado, Nicolás, lleno de energía y nuevas ideas, se enfrentaba al desafío de liderar una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, sabiendo que todas las miradas estarían puestas en él. Las primeras semanas bajo la nueva dirección fueron desafiantes, pero tanto Javier como Nicolás demostraron estar a la altura de las circunstancias. Nicolás, en particular, se destacó por su capacidad de liderazgo y su visión innovadora para el futuro de la empresa. Implementó cambios estratégicos que revitalizaron varias áreas de Cyberguard, mientras que Javier, con su experiencia y sabiduría, actuó como un mentor y guía, asegurando que la transición fuera lo más fluida posible. Sin embargo, no todos en la empresa estaban contentos con los cambios. Algunos de los ejecutivos de alto nivel, que habían trabajado con Felipe durante años, se sintieron marginados por la decisión de transferir el control a Javier y Nicolás. Para ellos, la empresa debía haber quedado en manos de la familia de Felipe, o al menos haber sido liderada por alguien con más antigüedad dentro de Cyberguard. Estas tensiones internas crearon una atmósfera de incertidumbre en las primeras etapas de la transición, pero Nicolás, con el apoyo de su padre, manejó las críticas con elegancia y determinación. Con el tiempo, la mayoría de los empleados y ejecutivos comenzaron a ver los beneficios de los cambios implementados por Nicolás. Bajo su liderazgo, Cyberguard no solo continuó su crecimiento, sino que también se aventuró en nuevas áreas de innovación tecnológica que colocaron a la empresa en la vanguardia de la industria. Los socios y competidores de la compañía comenzaron a notar que, a pesar de la ausencia de Felipe,
La empresa no había perdido su rumbo, sino que había encontrado una nueva energía bajo la dirección de Nicolás. A medida que CyberGuard prosperaba, Marta y Clara se encontraron en una posición ambigua respecto al legado de Felipe. Aunque resentían la decisión de su esposo y padre de dejarlas fuera del control de la empresa, no podían evitar sentir una especie de orgullo distante al ver cómo CyberGuard seguía prosperando. Sabían que, en cierto modo, Felipe había tomado la decisión correcta desde una perspectiva empresarial, pero eso no mitigaba el dolor emocional que sentían. Marta, en particular, comenzó a reflexionar más profundamente sobre su relación con Felipe. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que, aunque él había sido un hombre complejo y difícil de entender, había hecho lo que creía correcto desde su perspectiva. Esto no borraba el daño que había causado a su familia, pero al menos le daba a Marta una manera de encontrar algo de paz en medio del caos emocional que había dejado su muerte. Por su parte, Clara decidió distanciarse aún más del mundo empresarial y de la tecnología. Aunque su padre había sido una figura destacada en ese ámbito, ella no sentía ninguna conexión con ese legado. En su lugar, decidió seguir su propio camino, enfocándose en una carrera completamente alejada de la tecnología y los negocios. Para Clara, esta era su manera de liberarse del peso emocional que su relación con Felipe había dejado sobre sus hombros. En los años siguientes, Javier y Nicolás lograron consolidar su control sobre CyberGuard, llevando a la empresa a nuevos niveles de éxito. Aunque el nombre de Felipe seguía siendo parte integral de la historia de la compañía, Nicolás se fue estableciendo como una figura clave en su evolución. Bajo su liderazgo, CyberGuard se convirtió en un ejemplo de innovación y adaptabilidad, demostrando que el legado de Felipe, aunque complicado, había sido confiado a las personas adecuadas. Con el tiempo, tanto Marta como Clara encontraron maneras de lidiar con su duelo y sus sentimientos de traición. Aunque nunca llegaron a reconciliarse completamente con la decisión de Felipe, lograron hacer las paces con el hecho de que su vida estaba ahora en una nueva dirección. Para ellas, el futuro no estaba en CyberGuard, sino en encontrar un camino propio, lejos de las sombras del pasado. El legado de Felipe, aunque lleno de matices y contradicciones, quedó marcado en las vidas de todos los que lo conocieron. Desde los triunfos empresariales hasta las relaciones personales fracturadas, su historia fue un recordatorio de que el éxito no siempre viene sin sacrificios, y que, al final, lo más importante no es lo que dejas materialmente, sino las conexiones que forjas en el camino. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo. ¿Qué te pareció la historia? Nos vemos en el próximo video.